El título de nuestra lección de escuela sabática es De la batalla a la victoria. Y el versículo para memorizar: y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Daniel 10:19. En el capítulo 10 de Daniel que estudiaremos esta semana, el profeta introduce la visión final que tuvo, que continúa en los capítulos 11 y 12. Se nos informa desde el comienzo que esta visión atañe a un conflicto grande. Si bien Daniel 11 revela algunos detalles de este conflicto, Daniel 10 muestra sus dimensiones espirituales y revela que detrás del telón de las batallas terrenales se produce un conflicto espiritual de proporciones cósmicas. Al estudiar este capítulo veremos que al orar participamos en este conflicto cósmico de una manera que tiene profundas repercusiones, pero no estamos solos en nuestras luchas. Jesús participa en la batalla contra Satanás en nuestro favor. Aprenderemos que la lucha final en la que estamos involucrados no es contra los poderes humanos terrenales, sino contra los poderes de las tinieblas, como lo expresó el apóstol Pablo siglos después de Daniel, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Efesios 6:12. En última instancia, nuestro éxito en el conflicto recae en Jesucristo. El seguir a Cristo no significa estar libre de conflictos. No es un juego de niños, no es una sociedad espiritual. Todo el gozo del servicio de Cristo significa la sagrada obligación de enfrentar a menudo duros conflictos. Seguir a Cristo significa duras batallas, labor activa, guerra contra el mundo, la carne y el maligno. Las victorias ganadas por Cristo en guerra dura y cruenta serán nuestro gozo. Estamos alistados para luchar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Juan 6:27. Cada uno debe calcular el costo. Nadie logrará el éxito sin arduo esfuerzo. Hemos de ejercitar todos nuestros poderes espirituales y crucificar la carne con sus afectos y concupiscencias. Crucificar el yo abarca mucho más de lo que muchos pudieran suponer. Se requiere una vigilancia continua para ser fieles hasta la muerte, para pelear por la buena batalla de la fe hasta que termine la guerra y como vencedores recibamos la corona de la vida. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios 6:10. Tomad toda la armadura de Dios. Efesios 6:13. Hacer de la palabra vuestra guía, tomarla. Toda la armadura que se os proporciona en las Escrituras está a vuestra disposición, porque tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Los ángeles en esta lucha del bien y el mal han desbaratado propósitos y detenido males que hubieran causado oprobio y sufrimiento a los hijos de Dios. Todo redimido comprenderá la obra de los ángeles en su propia vida. ¿Qué sensación le producirá conversar con el ángel que fue su guardián desde el primer momento, que vigiló sus pasos y cubrió su cabeza en el día del peligro, que estuvo con él en el día del valle de la sombra de muerte, que señaló su lugar de descanso, que fue el primero en saludarlo en la mañana de la resurrección y conocer por medio de él la historia de la intervención divina en la vida individual, de la cooperación celestial en toda obra en favor de la humanidad? Esforcémonos por obtener la corona de la vida y conocer nuestro ángel. Este programa es patrocinado por la radio Abre las puertas de tu corazón y te invitamos a sintonizarla. Soy Angélica Hernández y deseo que Dios te bendiga mucho en este día. Ayuno y oración una vez más. En el capítulo 10 se registra que Daniel
vuelve a orar y ayunar. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel llamado Beltasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieran las 3 semanas. Sabemos por Esdras, en el capítulo 4, 1 al 5, que en ese entonces los judíos enfrentaron una fuerte oposición al intentar reconstruir el templo. Los samaritanos enviaron informes falsos a la corte persa, incitando al rey a detener la obra de reconstrucción. Frente a esa crisis, durante 3 semanas, Daniel ruega a Dios que influya en Ciro para permitir que la obra continúe. A estas alturas, probablemente Daniel tiene unos 90 años. Él no pensaba en sí mismo, sino en su pueblo y los desafíos que éste enfrentaba, y persistió en la oración durante 3 semanas completas antes de recibir una respuesta de Dios. Durante este tiempo, el profeta siguió una dieta muy modesta, absteniéndose de manjares e incluso ungüentos. No le preocupaba en absoluto su comodidad ni su apariencia, pero estaba profundamente preocupado por el bienestar de sus compatriotas judíos en Jerusalén, a 1600 kilómetros de distancia. Al observar la vida de oración de Daniel, aprendemos algunas lecciones valiosas. En primer lugar, debemos perseverar en la oración, incluso cuando nuestras peticiones no sean respondidas de inmediato. En segundo lugar, debemos dedicar tiempo a orar por los demás. Hay algo especial en las oraciones de intercesión. Recuerda que quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. En tercer lugar, la oración impulsa a Dios a hacer algo concreto y real. Así que oremos siempre por todo tipo de motivos ante las pruebas insoportables, los grandes problemas y los desafíos abrumadores. Llevemos nuestras cargas a Dios en oración. Efesios 6:18. Sigamos el ejemplo del profeta Daniel. En el versículo 12 del capítulo 10 de Daniel dice: Entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Y en los días más sombríos, cuando en apariencia hay más peligro, no temáis, tened fe en Dios. Él conoce vuestra necesidad, tiene toda potestad. Su compasión y amor infinitos son incansables. No temáis que deje de cumplir su promesa. Él es la verdad eterna. Nunca cambiará el pacto que hizo con los que le aman y otorgará a sus fieles siervos la medida de eficiencia que su necesidad exige. El apóstol Pablo atestiguó: me ha dicho, bástate mi gracia porque mi potencia en las flaquezas se perfecciona. 2 Corintios 2:19. Debemos acercarnos mucho más a Dios. Nuestra vida diaria debe tener menos del yo y más de Jesucristo y su gracia. Vivimos en un periodo importante de la historia del mundo. El fin de todas las cosas está cercano. Las arenas del tiempo se están escurriendo rápidamente. Pronto se dirá en el cielo, hecho está. Apocalipsis 21:6. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía. Apocalipsis 22:11. Este programa es patrocinado por la radio Abre las puertas de tu corazón y te invitamos a sintonizarla. Soy Angélica Hernández y deseo que Dios te bendiga mucho en este día. Una visión del príncipe. En Daniel 10:5 dice: y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilio y su rostro parecía un relámpago y sus ojos como antorchas de fuego y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Cuando Daniel
describe su experiencia, no cuesta imaginar el esplendor abrumador de lo que ve. Esa apariencia remite al Hijo de Hombre representado en la visión del juicio celestial. Su ropa de lino nos recuerda a las vestimentas sacerdotales, un aspecto que asimila a este personaje con el príncipe de los ejércitos descrito en relación con el santuario celestial. El oro también está ligado con la vestimenta sacerdotal como una señal de dignidad real. Por último, la comparación de este personaje con un relámpago, el fuego, el bronce y una voz estruendosa lo muestra como un ser sobrenatural. Se trata de alguien investido de atributos sacerdotales, reales y militares. Esta figura también muestra similitudes interesantes con el ser celestial que se le aparece a Josué poco antes de la batalla contra Jericó. En la visión, Josué ve al príncipe del ejército de Jehová. Curiosamente, zar es la palabra hebrea que aquí se traduce como príncipe. Otras versiones la traducen como comandante, al igual que en Daniel 10:21 con referencia a Miguel vuestro príncipe, pero existe un paralelismo mayor entre Daniel y Juan. En Apocalipsis 1:13, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. En la visión de Juan y Daniel son muy parecidas y ambos caen muertos a sus pies después de haber presenciado. Según Daniel, los que estaban con él se llenaron de temor y él mismo cae débil y frágil al suelo. La manifestación de la presencia de Dios simplemente lo abruma. Sin embargo, más allá de sus temores inmediatos, la visión de Daniel muestra que Dios tiene el control de la historia. De hecho, a medida que se desarrolla la visión, veremos que Dios provee a Daniel un resumen de la historia humana desde los tiempos del profeta hasta el establecimiento del reino de Dios. Por lo que debemos estar confiados en que Dios tiene el control de toda la historia y depositar toda nuestra confianza en Dios. Este programa es patrocinado por la radio Abre las puertas del corazón y te invitamos a sintonizarla. Soy Angélica Hernández y deseo que tengas un feliz y bendecido día. Tocado por un ángel. Abrumado por el resplandor de la luz divina, el profeta cae. Entonces un ángel aparece para tocarlo y consolarlo. Mientras lees el relato, fíjate que el ángel toca 3 veces a Daniel. El primer toque le permite al profeta ponerse de pie y escuchar las palabras de consuelo provenientes del cielo. Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Daniel 10:12. La oración de Daniel conmovió los cielos. Para nosotros, esto es una garantía de que Dios escucha nuestras oraciones, lo cual es un gran consuelo en los momentos difíciles. El segundo toque permite a Daniel hablar. El profeta derrama sus palabras ante el Señor expresando sus sentimientos de miedo y emoción. Señor mío, con la visión me has sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Así que Dios no solo nos habla a nosotros, Él quiere que abramos la boca para que podamos expresarle nuestros sentimientos, necesidades y aspiraciones. El tercer toque le da fuerzas. Cuando Daniel reconoce su insuficiencia, el ángel lo toca y lo consuela con la paz de Dios. Muy amado, no temas, la paz sea contigo. Esfuérzate y aliéntate.
Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije: hable mi Señor, porque me has fortalecido. Daniel 10:19. Recuerda que el ángel fue enviado a Daniel en respuesta a sus oraciones para darle discernimiento y comprensión. En otras palabras, la visión que aparece a continuación en el capítulo 11 tiene la intención de animar a Daniel en respuesta a su aflicción y meditación sobre la situación actual de Jerusalén con Dios de nuestro lado. Entonces podemos tener paz incluso cuando enfrentamos aflicciones. Su toque amoroso nos permite mirar hacia el futuro con esperanza. Todos los que están verdaderamente santificados tendrán una experiencia similar a la de Daniel. Cuanto más claras sus concepciones de la grandeza, la gloria y la perfección de Cristo, más vividamente verán su propia debilidad e imperfección. No tendrán ninguna disposición a alardear de un carácter impecable. Lo que parecía correcto y amable en ellos, en contraste con la pureza y la gloria de Cristo, aparecerá solamente como indigno y corruptible. Tan grande era la gloria divina revelada a Daniel que él no la pudo soportar. Entonces el mensajero del cielo veló la refulgencia de su rostro y apareció al profeta con semejanza de hijo de hombre. Por medio de su poder divino fortaleció a este hombre de integridad y de fe para escuchar el mensaje enviado a él de parte de Dios. Cuando los hombres se hallan separados de Dios y tienen conceptos muy vagos de Cristo, entonces dicen: soy sin pecado, estoy santificado. No puede haber glorificación de sí mismo, ni arrogantes pretensiones de estar libres de pecado por parte de los que andan a la sombra de la cruz del Calvario. Hasta cuenta se dan de que fueron sus pecados los que causaron la agonía del Hijo de Dios y destrozaron su corazón, y este pensamiento les inspira profunda humildad. Los que viven más cerca de Jesús son también los que ven mejor la fragilidad y culpabilidad del humano, y su sola esperanza se cifra en los méritos de un Salvador crucificado y resucitado. Cuando el ángel estaba por desarrollar delante de Daniel las sumamente interesantes profecías que se registran para nosotros que somos testigos de su cumplimiento, el ángel dijo: esfuérzate y aliéntate. Daniel 10:19. Nosotros estamos por recibir la mismísima gloria que le fue revelada a Daniel, porque ella es para el pueblo de Dios en estos últimos días, a fin de que se puedan dar a la trompeta un sonido certero. Y mientras recorremos las sendas humildes de la vida, el cielo puede estar muy cerca de nosotros. Este programa es patrocinado por la radio Abre las Puertas de tu Corazón y te invitamos a sintonizarla. Soy Angélica Hernández y deseo que tengan un día muy bendecido. Un gran conflicto. En Daniel 10:20, él me dijo: ¿sabes por qué yo he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Mientras Satanás estaba procurando influir en las más altas potestades del reino de Medo-Persia para que mirasen con desagrado al pueblo de Dios, había ángeles que obraban en favor de los desterrados. Todo el cielo estaba interesado en la controversia. Por medio del profeta Daniel se nos permite vislumbrar algo de esta lucha poderosa entre las fuerzas del bien y las del mal. Durante 3 semanas, Gabriel luchó con las potestades de las tinieblas, procurando contrarrestar las influencias que obraban sobre el ánimo de Ciro. Y antes de que terminara la contienda, Cristo mismo acudió en auxilio de Gabriel. Este declara: el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedó allí con los reyes de Persia. Daniel 10:13. Todo lo que podía hacer el cielo en favor del pueblo de Dios fue hecho. Se obtuvo finalmente la victoria. Las fuerzas del enemigo fueron mantenidas en jaque mientras gobernaron Ciro y su hijo Cambises, quien reinó unos 7 años y medio. Abrumado por la visión del Cristo glorioso previo a la encarnación, Daniel tuvo que ser reanimado 3 veces por un segundo ser celestial.
apresurado desde el cielo para ayudar al anciano profeta. Gabriel vino no solo para mostrar lo que había detrás de bambalinas en el conflicto presente de los judíos, sino para revelar también que el pueblo de Dios estaría involucrado en una guerra cósmica en un futuro distante muchos años, una guerra que sería librada en los ámbitos geopolítico y espiritual. Durante los 21 días en los que Daniel había estado orando, Gabriel había estado luchando contra el príncipe del reino de Persia. En el nivel humano, la batalla se batía tanto en Jerusalén como en la corte del rey de Persia. Mientras en Jerusalén la oposición y el peligro amenazaban y desanimaban a los retornados, en la corte persa los enemigos del pueblo de Dios buscaban frenéticamente persuadir a Ciro para que detuviera la reconstrucción del templo. En realidad fue un momento terrible para los judíos. Las promesas gloriosas anunciadas por los profetas permanecían sin cumplirse y era poco probable que se cumplieran en el futuro cercano. Pero cuando Gabriel levanta la cortina, aprendemos que la guerra en el nivel humano es la manifestación de una guerra espiritual y cósmica, una guerra iniciada por los poderes de las tinieblas que se oponen al plan de Dios para su pueblo. Gabriel menciona al príncipe del reino de Persia que lo resistió durante 21 días y a Miguel, uno de los principales príncipes que fue a ayudar a Gabriel en esa batalla decisiva. Aparentemente, el príncipe de Persia se refiere al poder satánico sobrenatural que actúa detrás del escenario para influir en el rey persa a fin de que estorbe el plan de Dios para el pueblo judío. Un escenario tal no es exclusivo de Daniel. Isaías aplica el título de rey de Babilonia a un poder malvado sobrenatural que está detrás del rey histórico de Babilonia. En forma similar, Ezequiel menciona al príncipe de Tiro con referencia al gobernante humano de aquella ciudad, mientras aplica el término rey a la entidad malvada sobrenatural que está detrás del príncipe histórico de Tiro. Y estos fuertes enemigos que trataron de impedir que los mensajeros celestiales convencieran al rey de Persia acerca de la obra que tenía que hacer, están presentes hasta el día de hoy, por lo que debemos luchar contra adversarios invisibles y sobrenaturales. Hemos de ponernos toda la armadura de Dios a fin de que podamos estar preparados para las batallas que tendremos que pelear diariamente. Este programa es patrocinado por la radio Abre las puertas de tu corazón y te invitamos a sintonizarla. Soy Angélica Hernández y deseo que Dios te bendiga mucho en este día. Un príncipe victorioso. El personaje más prominente en el libro de Daniel es la figura que al principio se denomina Hijo de Hombre, Daniel 7:13, o Príncipe de los Ejércitos, Daniel 8:11. Finalmente descubrimos que su nombre es Miguel, Daniel 10:12. ¿Qué significa quién como Dios? Él viene a ayudar a Gabriel en el conflicto con el rey de Persia. El ángel hace alusión a este ser celestial como Miguel, vuestro príncipe, es decir, el príncipe del pueblo de Dios. Miguel aparece más adelante en el libro de Daniel como el protector del pueblo de Dios. En Judas 9 aprendemos que Miguel, también llamado arcángel, lucha contra Satanás y resucita a Moisés. Apocalipsis 12:7 revela que Miguel es el adalid del ejército celestial que derrota a Satanás y a sus ángeles caídos. Por consiguiente, Miguel no es otro que Jesucristo. Así como el imperio persa tiene un comandante supremo, una fuerza espiritual que está detrás de su líder humano, así también el pueblo de Dios tiene a Miguel como comandante en jefe que interviene para luchar y ganar la guerra cósmica en su favor. En Colosenses 2:15, y despojando a los principados y a las potestades, lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz.
Jesús logró la victoria en el conflicto cósmico a través de su muerte en la cruz. Al hacerle frente a las fuerzas del mal, podemos tener fe en Jesús, nuestro campeón. Él derrotó a Satanás al comienzo de su ministerio público. Durante su vida terrenal derrotó a Satanás en el desierto cuando fue asaltado con las tentaciones. Luchó contra hordas demoníacas y liberó a la gente del poder de las tinieblas. Jesús derrotó al mal, incluso cuando se enmascaró detrás del intento de Pedro de disuadirlo de dirigirse hacia el Calvario. En sus últimas palabras a los discípulos, Jesús habló de su muerte inminente como una batalla que culminará en una victoria decisiva sobre Satanás. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Juan 12, 31, 32. A veces miramos a nuestro alrededor y las cosas se ven muy mal. Hay violencia, inmoralidad, corrupción y enfermedades en todas partes. Un enemigo no de carne y hueso nos ataca brutalmente desde todos los lados, pero no importa cuán difíciles sean las batallas que tenemos que librar. Jesús lucha por nosotros y es nuestro príncipe y sumo sacerdote en el santuario celestial. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por la cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos separará del amor de Cristo, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8:37 al 39. Este programa es patrocinado por la radio Abre las Puertas de tu Corazón y te invitamos a sintonizarla. Soy Angélica Hernández y deseo que Dios te bendiga mucho en este día. El título de nuestra lección de esta semana fue De la batalla a la victoria. Estudiamos el libro de Daniel capítulo 10 y nos enseña que hay una guerra invisible del gran conflicto que transcurre entre bambalinas. El otro tema que surge es la certeza de que en esta guerra no estamos solos y tenemos un príncipe victorioso que se levanta para luchar en nuestro favor. Daniel 10 inicia la visión final del libro que comprende los capítulos 10 al 12. En el año 536 a.C., el tercer año de Ciro, rey de Persia, unos 50,000 judíos ya regresaron a su tierra natal, y cuando se disponen a reconstruir el templo surge una oposición infranqueable. Cuando a los samaritanos se les niega la participación en el proyecto de reconstrucción, se convierte en enemigos acérrimos de los judíos. Le escriben cartas a Ciro en las que se describen a los judíos como un pueblo sedicioso y así persuaden al rey para que detenga la obra de construcción. Al enterarse de la situación de sus hermanos judíos, Daniel una vez recurre al ayuno y la oración. Durante 21 días ora y ayuna en favor de los repatriados. Dios responde con la visión de un conflicto grande en la que se levanta el telón que oculta las realidades invisibles de lo manifiesto. Al profeta se le permite vislumbrar la guerra celestial que subyace tras las batallas terrenales. A medida que se desdobla la visión, Daniel pronto descubre que la oposición a la reconstrucción del templo no se limita a las idiosincrasias de los gobernantes humanos. De hecho, los acontecimientos políticos que comprendían a los judíos, los samaritanos y los persas reflejaban una guerra invisible entre los ángeles de Dios y los poderes del mal. Esta estrecha relación entre lo que sucede en el cielo y en la tierra es una de las características distintivas de la profecía apocalíptica. Entonces el ángel le revela a Daniel que ha habido una batalla entre Miguel y el príncipe de Persia, una batalla que persistiría con Grecia y por lógica continuará en medio de los conflictos militares entre los reyes del norte y del sur.
Este conflicto grande que se describe es una guerra entre Satanás, el príncipe de las tinieblas, que representa los intereses de los enemigos terrenales del pueblo de Dios, y Cristo, el gran príncipe, que representa al pueblo de Dios. Esta guerra se encuentra en el centro del gran conflicto entre el bien y el mal, que se hace visible en los males políticos, sociales y religiosos que resisten a los ángeles de Dios y mueven los poderes terrenales para atacar al pueblo de Dios. Miguel, el gran príncipe, interviene para proteger y salvar al pueblo de Dios. Cuando aparece Miguel en la Biblia siempre es en contextos de conflicto. En Daniel 10 lucha contra el malvado príncipe de Persia. En Daniel 12 se levanta para liberar al pueblo de Dios en las escenas finales del gran conflicto. En Judas contiende con el diablo por el cuerpo de Moisés, y en Apocalipsis Miguel lucha contra el dragón. Por eso parece claro que Miguel es el guerrero celestial que representa las fuerzas del bien contra los poderes del mal. Mientras el conflicto continúa, el pueblo de Dios no está solo. Un príncipe celestial poderoso y victorioso se levanta para luchar contra las fuerzas del mal en favor del pueblo de Dios y llevar al buen término el plan de Dios. La batalla más grande de nuestra vida no es contra enemigos visibles de carne y hueso, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. Aunque desde una perspectiva humana esta batalla puede parecer un conflicto desigual, en el que aparentemente las probabilidades a menudo juegan en contra de nosotros, no tenemos nada que temer. Jesús pelea esta batalla por nosotros y junto a nosotros, y nos da la seguridad de la victoria. Este programa es patrocinado por la radio Abre las puertas de tu corazón y te invitamos a sintonizarla. Soy Angélica Hernández y deseo que Dios te bendiga en este día.